Chicas, ¿me pueden hacer un favor? ¡Solo! En mi pieza está el chaleco amarillo que era de mamá, el de camarón lujo. ¿Te fijas si adentro de alguno de los bolsillos hay plata? Porque me falta plata y no sé dónde la puse. Sí, pasa tranquilo. ¿Ya terminaste vos? Ya me voy. ¿Te vas? ¿Nos vas a esperar? No, me voy con terminé, pero voy comentado. Ay, no te entendí nada. Estaba cerrado. Llego y está todo oscuro bajo llave. O sea, no te cerrás bueno, que ahora no estaba igual, estaba yo Cuando estés solo vos Era por categoría. ¿Dónde está todo? Ahí está. Murú acaba con Pablo. Él no está sentado. No. Ahí está. Vale, de nuevo. Ay, no sabes. En unos meses es locura. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Alguna vez fuiste a la facu? Fuiste a la facu y el aula magna estaba llena de gente elegante. Sí. Se entregan. Porque te recibís y como que tarda, ¿no? Un rato. Sí, tarda un rato. Sí. Y bueno, entonces te dan el título. ¿Cuándo es? Ahora, pues me imagino que será en noviembre. Saqué las cuentas pero ando a saber si Sí. Claro. pero calculo que es en verano. Así que estoy re feliz. ¡Qué emoción! Eso sí, no tengo, igual tengo tiempo, pero no tengo como algo elegante, ¿viste? Que es ¿Qué habías elegante, pensado? Quería, depende.
si voy al gimnasio y Ok. meto super cuerpazo, Ok. me gustaría, ¿viste de esos enterizos? Sí, tipo un mono. Exactamente, algo así. Son re Con lindos. un poquito, exactamente. Sí. Con tiritas en la espalda y toda la bola. Y el pantalón que está un poquitín abierto. Un poquitín. Sí. Eso con unos flats. ¿Ya viste alguno o te lo estás imaginando? No, ya vi. Lastimosamente no tengo captura de nada, pero bueno. Ese. Elastizado. Muy bien. Después, no llego a ir al gimnasio, no tengo que- lo cual creo que va a ser más probable el vestido que bien. Yo creo que si te estás recibiendo de médica, ponete lo que se te cante. Ya está. ¿Y a quién vas a invitar? ¿A cuántos puedes llevar? ¿Sabes que no hay límite? Ah, Está bien. buenísimo. Está re bueno eso. No hay límite, por eso le habla Magna lo que es, entonces no sé cuántos se recibirán, pero no hay límite. Sí, pero me trajo hasta acá el chico. Porque total las personas suben van abajo y los invitados están en los 500 pisos. Ah, está buenísimo eso. Sí, igual tengo otros de Ah, ¿Quiénes van? ¿Tu Tengo novio? familia ¿Tu papá? chiquita. Tengo familia chiquita, por eso digo. ¿Amigas o algo así? Claro, pero se reciben conmigo, así que bueno, ya están ahí. Están ahí encima de como que terminamos el día en distintas fechas, pero dijimos de esperar y hacer todo juntos. Qué linda. Sí. ¿Puedes ir de color o de negro? No, se puede ir de cualquier color, creo. O sea, las cosas que chusmeé es más que nada negro, rojo, blanco, negro, rojo, o sea, no hay un rojo. Pero imagino que sí. ¿Y el mono habías pensado el color o no? Negro. Negro. Ay, sí. Y que colabore con Sí, y aparte ya después te queda ese. Claro. En cambio, igual no salgo mucho. Pero sí, quedaría. Todos están yendo, debe ser el partido que terminó. Sí. Vamos, este es el primer tiempo. La puta Cierra madre. ¡Probalo! Entrate, dice, estoy al lado tuyo. Bueno, eso es probar. Ari, quiero entrar, guacho. Apenas yo lo conozco. Perdón, boludo, perdón, dale. Pará, bicho, pará. Vamos, Maxi. Vení, Maxi. Dale, va. ¡Ey! Una. Aguantalo. Listo, nuestra. Pará. Ahí, la acomodamos. Tranquilo,
Aitor, Juanpi, va. No, encima cuando me estaba cambiando para venir para acá, hacía calor. Tengo una musculosa pesada. O sea, estaba pesadísimo. Estaba pesadísimo. Y yo dije, bueno, va a estar así toda la noche. Me dejo una camperita así nomás. Estoy pasando muy mal. Encima mañana baja la temperatura, yo no me doy cuenta. Me voy a robar toda la ropa, León. ¿Qué cosa? ¿Qué te vas? 3 buzos, uno arriba del otro. Mañana cursás. O salud mental a la mañana. Ay, no, cierto. Mira la No. Encima, viste que el Borda es un lugar re descampado. Horrible. Y me cago de frío. Yo iba rezando, boludo. Es horrible la zona. muy Y feo. sí, cuando llegás, sí, tal cual. Muy feo. Dale, caralo. Pobre los pacientes. Ay, No tienen calefacción. No, nada. El otro día estábamos esperando para entrar y pasó un pibe en manga corta. Yo dije, bueno, capaz que por lo que le pasa no tendrá frío, ¿entendés? Tipo, no sé, tendrá como alterada algo y no siente el frío. Dije, bueno, mejor por él, estaba caminando por ahí. Y después lo escucho que le dice a una señora, qué frío, ¿no? Y dije, uy, pobre este pibe. ¿Por qué no les dan aunque sea una campera? ¿El grupo es de mujeres No, de o hombre. de hombres nada más? ¿Hay pacientes? Sí, pero que andan caminando por ahí. Claro, no es Sí, que... sí. No es que se meten, o sea, no es que la profesora los metió nunca al aula. Ah, ¿vos tenés profesora? Sí. ¿Y es la misma que te da todas las clases? Sí. Ah, mira, ¿A vos te cambiaban a la profesora? Nacho. Sí, es una psiquiatra, es re capa ella. está re bien. Es re linda. Como ella es muy amorosa, ¿viste? Entonces te da ganas de escucharla. Lucho. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y duran mucho? ¿Son clases teóricas y después te vas? La verdad, yo me anoté en el único turno que había, que era de 8 de la mañana a 12. El único turno que había. Dije, bueno, listo. Es la que me toca. Fuimos a la primera clase y la profe nos dijo como, bueno, miren, los pacientes no son peligrosos y no les van a hacer nada, pero en lugar de venir a las 8, prefiero que vengan a las 9, que ya llegaron todos los médicos, que hay más gente dando vuelta. Y bueno, que tipo 11 ya nos estamos yendo. Re bien, la verdad que... Pero igual son 2 horas de la mina hablando, de la teoría, todo teoría. Aparte, ¿sabés qué tiene? La profe esta es como que le pide disculpas por dar clases, ¿entendés? Tipo, yo sé que están aburridos, chicos, ya termino, ya nos vamos. No pasa nada, es tu clase, dala tranquila, ¿entendés? Y como, si vos me explicás un tema y después me terminás pidiendo perdón, a mí me queda la imagen de que no es importante lo que dijiste, ¿entendés? Claro. Bueno, pero por suerte... Pero ella la verdad es que es re buena mina, tipo... Por suerte no creo que te bochen. No. No creo que te bochen ni ahí. Lo dudo. Por tener a alguien así, psiquiatra. Ay, sí, no sabes cómo se le nota la vocación, es re lindo. Qué bueno, exactamente, ¿viste? Sí. Después esa gente que no toleran nada, Sí, no sí. tienen paciencia, esas personas que se dedican a la salud mental. Sí. ¿Te imaginas en la No, consulta? pobre. Otra, el mismo problema. Bueno, ella nos había contado como una paciente suya estaba como reconstruyendo la confianza en los doctores porque la mina, o sea, la paciente había tenido otra psiquiatra que la escuchó decir, tipo, hoy otra vez vino esta pelotuda a la consulta, no sé qué, y pobre, la mina se quedó re mal y no quería ir más y bueno, le recomendaron a mi profesora. No te puedo creer. Pero ella estaba re indignada, decía, ¿cómo vas a ser psiquiatra y hablar así de tus pacientes? Dice, yo no hablo así de mis pacientes ni en mi casa. Digo, no podés. Ay, sí. Sí, la verdad que... ¿Sabes? Me comentaron un caso. ¿De qué? ¿De psiquiatría también? ¿Se llaman? ¿Qué pasa? No, pero es de chicos que es más duro. Un golazo.
Ella los usaba para estar cerca de los vidrios, porque Penny venía con nosotros y tal. Estaba bien al final. Ay, no me digas que es el Ay, pobre. ¿Qué me ibas a contar? Ah, un caso que me contaron. Una compañera, digo compañera porque estudia medicina, por eso a vos también te diría compañera, de mi futuro colega. Pero bueno, una compañera iba al psiquiatra. Y ella tenía unos problemas, contaba de psiquiatra y como que entre los dos, como que mi compañera dijo que veía un progreso, que veía como mejoró como persona, como que le hacía re bien. Y después un día en la casa le llegó un ramo de flores diciendo sé que no tenés más cambios grandes, pero podés arrancar por este. Y era del psiquiatra. Ella se quería morir porque pensó que todo el progreso que había hecho era solamente porque le gustaba el chabón. ¿A ella le gustaba el chabón o el No, psiquiatra? el psiquiatra le gustaba a ella. Ah. Ella estaba contenta solamente porque se sentía, por lo que le decía el chabón, Claro. que estaba progresando y que todo y iba se lo decía bien. porque gustaba de ella. Ay, pobre, qué Y horrible. dijo algo así como que ella no se animaba a cambios, algo así, y entonces le manda, sé que no te animabas, pero conmigo, vos no sé qué Ay, mierda. pobre, qué feo. Entonces se puso re mal porque dijo entonces todo fue mentira, Claro. todo lo que venía haciendo al pedo, además consejos que él le daba y ella hacía porque Claro. son profesionales y bueno, hacía caso. Y nada, ay boludo. Pobre, qué feo. Sí, porque encima para ella, o sea, representa un retroceso. Claro. Y vos como psiquiatra, callate la boca si te gusta la mina, no se lo digas. Y además, qué sé yo, también podés decir, mira, yo no te puedo atender en serio, sí, sí, algo, viste, que te derivo, no sé. Sí, la verdad. No, un Pobre bajón, mina. un bajón, pobre tal cual, pobre mina. Volver a arrancar, viste, con otro. Sí, aparte ya la desconfianza que te queda Exactamente también. eso. Viste, no, un bajón. Sí, hay dos. Igual todo lo que son los largo camino. Sí. Camino que recorre. Sí, sí, es verdad. ¿Vos vas a la psicóloga? No, fui cuando era más chica, pero fui porque me hacían ir. Sí. Y me terminé peleando con las minas. Me peleé y no fui más. Porque no sé, o sea, yo soy muy paciente y también yo no necesito más autoanálisis, ¿entendés? Yo sé cómo soy, sé por qué hago las cosas que hago, ¿no? O sea, soy muy consciente de mí misma. Necesito que capaz me digas puntualmente, bueno, hace esto, esto y esto para solucionarlo, no que me hagas seguir haciendo introspección, porque ya la hice. Y me acuerdo que yo se lo decía a la mina, se lo decía y me decía, pero esto no es un medicamento que yo te puedo dar, vos tenés que seguir trabajando, no sé qué. No sé, como no habíamos conectado muy bien. Y en una sesión me acuerdo que yo le dije, tipo, si no me decís lo que tengo que hacer, no vengo más. Me dice, no, bueno, pero no es que yo te tengo que decir, vos tenés que entenderlo sola. Bueno, no vengo más, le dije. Peleamos. Y no fuiste más. No fuimos. Ay, no, qué tremendo. Sí, Yo averigué por una, como para arrancar, digo. sí.
¿Sabes cuánto está? Ay, no sé. No tengo idea. Creo que no sé por qué no estoy psicología. Ah, Está, bueno, por lo menos lo que yo averigüé, ¿no? Que me pasaron el Sí. dato, está 12.800 pesos. 40 minutos que te escucho. sí, encima ni un minuto más te escuchan, ¿viste? Que Tal cual. te cortan así. Tal cual. Tengo amigas que me dijeron, yo no estoy yendo porque claramente el precio. No, sí, es muchísimo. Pero tengo amigas que me contaron que estaban en pleno llanto encima por preguntas que Sí, me hacen, sí, no es sí. que bueno, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Si yo estaba haciendo la hora no te voy a preguntar, ¿y cómo te...? Sí, ¿cómo te llevas ¿Por con tu qué mamá? rompiste con- Claro, qué sé yo. Sí. Bueno, por preguntas que ella misma le hacían y quedaban hechas mierda, Sí, salí sí. destruida, me dice. ¿Quién iba con nosotros? Yo hasta que le dije que soy Andrea, que vivo con 5 gatos, ya Sí. se me fue los 40 minutos, le digo. Sí, encima de eso es como, parece que realmente no tuviera ganas. No te atienden ni un minuto más de lo que... Está complicado. Las de la... Complicado, está complicado. Y las de las sesiones gratis de... No sé cómo son esas. De las obras sociales. Va, no sé si tienes obra social, capaz que no. Sí, pero a mí no me cubre, pero conozco gente que le cubriría ponerle hasta 10 sesiones, cosas así. Sí, pero no, en mi caso no me cubre. Igual averigüé Tienes que seguir buscando. y después dije, claro, Ya fue, no estoy tan mal. creo que me curé. Sí, sí. 5 por jugar el tiro libre y 5. Bien, primo. ¡Quítale, gole! ¡Bien, Negrito, llévate! ¡Epa! ¡Tómela! ¿Por dónde vivís de acá? ¿Urquiza o Parque Chas? Urquiza. Vamos moviendo ahí. Acá, Pero no llega. para ¿Hace Pocho también? el tren. Sí, el de la, o sea, el de Triunvirato. No, ese creo que... Sí, el de Triunvirato, claramente, exacto. Bueno, viste que en Triunvirato tenés la estación Villa Urquiza. Bueno, yo estoy a una más, estación Villa Coro. Cántenselo si no lo ve café. ¿Y vos? Yo estoy acá a 5 cuadras de acá del parque, sí. ¿Dónde? En estas casas geniales que están. No, ojalá. Porque boludo, a veces vengo caminando porque vivo ahí. Toda esta parte, ¿no? Son todas mansiones. Pero ¿viste? claro, y tienen un perro a la misma altura, obvio. Y tremendo los ángeles. Sí. Las casotas. Bueno, yo estoy justo en el... Pasando, ya. Justo, claro, justo fuera de esta zona. Viste que están como todas las casas, son como Una círculo rotonda, grande, sí. claro. Bueno, yo estoy a una cuadra de la rotonda, tipo para afuera, para aquel lado. Estoy en Bertelot, es un pasaje muy chiquita, pero... Bueno, pero igual re linda. Sí, la Re verdad. linda la zona. Sí, la zona es re... Eso Bueno, sí. era barrio de militares acá. Por eso hay tantas casas re violas. Y... ¿Cuántas cosas re violas? tremendas. Y... Pienso que si me apoyo va a sonar una alarma. Sí, literal. Bueno, hay una blanca por acá. Sí. ¿Viste lo que es esa? Toda una esquina ocupa. Sí, claro. Yo digo, Sí. Algún día. en alguna vida ya voy a tener Sí, hermosa la... Igual, son muy lindas. no sé si viviría en una casa tan grande, no sé vos. Si somos dos, Pati. Exactamente, si son Al dos, pedo. no sé si viviría en una casa Sí. tan grande. Yo te juro, siendo dos, prefiero un lindo departamento y chau. Lindo, ponerlo lindo, tenerlo con muebles y cositas y chau. Tal cual. Yo opino igual, porque a veces en mi casa, que no sé, suena alguna puerta, me dan cagas. Imagínate si me suena Si alguna tuviera 10 habitación. puertas, Si sí. tuviese una habitación, Sí, claro. sí. No sé, 500 habitaciones yo estoy por Al dormir. pedo, sí. No, olvidar. No te dormís más. Hasta que me roben, porque Aparte no se- pienso ir a investigar. No. Bueno, así que por eso. No. Sí me gustaría, tipo, con espacio, ¿no? Obvio, pero prefiero eso, tenerlo lindo
¿Patio o sin patio? Creo que patio, depende a dónde me dé el patio, pero si es uno de esos. Si es uno de esos patios que tenés unas paredes altísimas y te los cierran, no. Prefiero un patio así como más abierto. ¿Ustedes tienen patio en el departamento? La vecina. Y hubo una banda de problemas porque tenemos el depa, un patiecito y el otro depa. Sí. Y mis papás salían al patio de la vecina. Y la vecina es amante de las plantas y tiene una banda de macetas. Y tus Y mis gatos era gatos un baño rompían gigante. alguna Sí. maceta. Chico, bancar. El gato tipo, ¿por qué me dejas afuera? Claro, no, tremenda son. Igual ahora que están castradas. ¿Son todas hembras? ¿Se llevan bien o más? Ahora están peleando mucho. Sí. Pasa que en un momento... Uy, De la nada, de la nada, Se había murió alguien en el alguien. piso. Es el mismo chico, ¿no? ay, no. No, para mí no. Era de medias largas el chico. Ah, tenés toda la razón, era el 3. Que tus gatas son todas hembras y no se están llevando bien. ¿Viste? Porque todo el mundo cuando... Viste que la gata tiene una banda Aparte de siendo gatitos. 5, o sea, podría haberlas tenido mechaditas. Claro, una por lo menos. Sí. Bueno, igual una de estas gatas más tranquilas, eran tremendas. Yo tengo una biblioteca en la pieza, entonces tengo la cama. Sí. Se subían, boluda, a la biblioteca y me saltaban. Ay, Hacían no. como un... Yo estaba durmiendo pacíficamente y me caía, No te saltan. me caía un cuerpo. Sí. Te re asustás. Tengo una de 1000 experiencias con la gata, la volvería a Sacaban todo. Quedaba que poquita. Pasa que también en un momento ya la madre no es que sabe que son sus hijas, ¿viste? Como que se desconocen también. Boluda, la madre me mira con pinchada las bolas. Sí, con ¿quiénes son gata, estas? Sí, como que va acá. Regalala. Falta uno, falta uno. Estaba cerrado. ¿Posta? Estaba cerrado ya cuando fue. Todo. ¿Cerraron ahí? Sí, ya estaba cerrado. Así que nada, desconecto. ¿Esto sigue grabando? Sí. Ah. ¿Qué vas a cenar ahora con Leo? Espero que me cocine algo. No sé, la verdad. Pasa que llegar y ponerse a cocinar, pobre. Capaz vamos a un burger o algo así. Claro. Si me sigue doliendo, perdón, porque después no te veo en una semana. Si me sigue doliendo. ¿Te está doliendo mucho? No, me está mucho de molestando los días? y a veces. No, me molesta. Capaz anda una guardia. No, porque Sí, me dijeron que decile. si no levanto fiebre no tengo. Me da una Vos estás en el hospital público, yo no tenías más la hora. No, claro, ahora tengo en el Tornú, porque llamé al 147 y me dieron para el 5 del 7. El torneo Puedo decir que vaya, no sé, Marte a la guardia, vivo a Si 10 ya te cuadras del arranca a Pirobán. doler la mitad de la cabeza, sí, no esperes. No, siento pinchacito, a veces, ahora no. Para mí es el viento. Pasa que no sé si tienen guardia de otorrino, ¿viste? Por eso, ¿qué me va? ¿Qué te va a Es lo que me decir? dijo mi señora. Me voy a ir, me va a revisar, me va a decir, capaz me hace una receta para un remedio. Puede ser eso. Ah, no, mejor.
Si ves que te duele mucho más. Molesta, no duele. Pero sí voy a ir, para descartar posibilidades, ¿verdad? Guardia de público, ¿no? No, pero ¿quién te, en la guardia que te ve? ¿Un clínico? Un médico clínico. ¡Vamos! Yo al torneo voy siempre y Es buenísimo. es buenísimo, tienen de todo. La verdad que es muy bueno. Sí, ¿de qué signo sos? La de Acuario. Ah, la decepción. No, ¿y León? Y León es de Tauro. Es la combinación. Sí, re, la verdad que sí. Entonces es una buena combinación. Sí. Viste que los que son de fuego, dos de fuego son tremendos. Sí. Pasa que los dos tenemos como... Él tiene viste, como lo de Tauro es muy de la rutina y la casa y todo así bien ordenado. ¿Posta? Sí, como la razón. Bueno. Yo pensé que... yo lo único que sé de Tauro es que les gusta la comida. Sí, Y le son muy encanta felices con la la comida. Les pone de buen humor. Sí. Igual a mí también. ¿Vos de qué sos? No, yo sí. No me imaginaba. ¿Posta? No, no sé. Pensé que era Géminis o algo más. Jodeme, ¿posta? Sí, como más. Va, capaz tenés el ascendente o algo así. Entonces vos, ¿Te o hiciste sea, la carta vos? la carta... ¿No? Ahí, hacétela y decime si tenés algo en Géminis. ¿Posta lo parezco? Sí, ¿Por para qué, mí re. ¿Por qué? ¿Qué es? Ay, decime que es algo positivo. Sí, no sé, sí, o sea, Piscis es como muy quedado, ¿viste? Muy tranquilo y te veo como más enérgica. No, yo soy posta una pisciana del cuero cabelludo al uñero que tengo. Porque volá, viste que son mega sensibles y te recontra a nivel Dios. Bueno, soy así. Igual obviamente nunca en público, todo en privado. O sea, como que soy muy sensible en mis cosas. Y me encariño súper rápido, por eso también la paso mal a veces. Claro. ¿Y qué más? No, muy sensible, me genera estrés ser tan sensible. A veces mi familia, viste, me acuerdo cuando era chica y me peleaba con una amiga o algo y yo me ponía re mal y era la tragedia. Sí. Y mi papá me decía, Sí. Bueno. Es re feo igual eso, ay, ya estás llorando de nuevo. Es re feo. sí, Vos no mal, podés evitar, tenés que ser ¿viste? más fuerte, me decían. Y yo digo, bueno, pero bancate. Sí, sí. Cuando ya estás llorando es re difícil no llorar. Sí, es horrible, es muy sensible, soy muy sensible. Mi novio es de Virgo y él sí se hizo la carta y tiene un ascendente en... Aries. Es tremendo. Entonces, claro, con alguien tan sensible como yo, Claro. es algo tremendo. Entonces, ahí chocamos. Por eso te digo, ¿viste? La combinación está genial y a veces hay combinaciones que chocan mucho, pero como yo choco mucho con eso. ¿Y cuál es? Ah, El de claro, Aries Aries. y yo que soy Piscis. Sí. Él igual me dijo una vez que tengo la luna, anda a saber qué concha la luna, pero que tengo la luna en Virgo. ¡Ay, como yo! ¡Me estás jodiendo! ¿Y eso qué significa? Mirá, la luna es la maternidad. ¡Me estás jodiendo! ¿Y qué Es tu mamá, es la o vos como madre también. Todo lo que tiene que ver con el cuidado. Bueno, entonces puedo hacer como vos me decís, puedo ser Piscis con ascendente Géminis y luna, bueno, yo soy mi luna, que es la luna en Virgo. Sí. Puedo ser así, no sé qué combinación rara es esa, pero bueno. Está re bueno para mí. O sea, mientras no te enrosques mucho, tampoco te vas a poner a leer todos los horóscopos todos los días, ni en pedo, pero es algo siquiera re leo lindo lo que para tengo que conocerte un poco más a vos. Tipo, lees algo y te resuena y listo, pero te ayuda a conocerte también. Sí, que es. Mira, no sabía que era con la maternidad. ¿Vos querés Sí. ser madre? No, ¿No? no, para nada. ¿Vos sí? Para nada, cero. No, yo sí, pero igual fue algo reciente. Ah, ¿sí? Antes estaba como que me ligaban las trompas. Sí, Pero ahora es algo reciente. Debe ser por mi edad también, por el recorrido. claro. Porque Sí, estoy hace aparte una estás banda hace de tiempo. años. Sí, eso también. Sí, y además cuando veo un bebé digo, Ah, claro. debe ser algo así.
¿Y tu novio no quiere? Él quería, estamos al revés, ¿viste? Ah, Siempre él es quería y así. ahora no. Él quería y ahora no quiere. Pero también porque me dice, no, bueno, se va. Pero también Eso es ve verdad. ve la economía, cómo está, Sí, la eso labor. es verdad. ¡Ahí, Julicho, va, arquero! Así que serán los gatos nomás. ¿No? Sí. Pero bueno, ¿qué te voy a decir? Ay, Ah, sí. murió la luna. Sí. ¿Y qué te da de positivo tener esa luna? O sea, Yo tendría que investigar y te lo puedo decir la próxima. Porque a mí me habían leído la carta. y que te lean la carta significa que te leen cómo sos vos. Sí, te hacen como un... Ay, por favor, vamos, Estate, amigo, no estás. Es como más, como relacionando todas las posiciones. Porque vos podés googlear Luna en Virgo y te va a decir algo. Pero como el que te lee la carta ve qué posiciones pueden afectar a esa luna o potenciarla. Como... No determina algo solo por una posición, tiene como que al leerlas todas te hace un panorama, pero yo después me voy a fijar que me habían dicho de mi luna y te la digo, pues si tenemos la misma está re bueno. ¡Qué bueno! Es re divertido, a mí me re gusta. Para tener entonces luna en Virgo y tu ascendente Piscis. me estás jodiendo. Esto es rarísimo. Somos la misma persona. Me estás jodiendo. Bueno, sacando el Acuario y vos sacando el Géminis. Sí. Estamos Ay, pero mi hermana es parecidísimos. geminiana y es tremenda. O sea, en carácter, digo. Sí. Pasa que también, ponele, ¿no? O sea, el signo que conocemos todos, cuando yo te pregunto de qué sos, vos decís Piscis, es tu sol. Claro. Bueno, el sol es como vos sos en realidad. Y el ascendente es como vos te mostrás a los demás. Entonces, es re posible que seas Piscis, como vos decís, que seas re sensible, pero todo para adentro, Sí, y que sí, la re. personalidad que muestres sea de otro signo. Por ejemplo. Un regalo. Resulta de cuenta que tengo que darle un regalo a mi novio. Y yo no sé, digo, qué hombre maravilloso. Ay, me da vergüenza esto, pero bueno, un texto que no te podés imaginar, pero en vez de darle eso, o en vez de decírselo, le regaló un bono. Sí. Pero viste, todo eso lo siento. Claro, Y no es que claro. siento que me interesa un bono, No, sino no, que no. es una banda tremenda. Sí, pero te lo guardás. Exacto, re. Soy cero expresiva con eso, sí. Pero bueno, no sé si también eso solo Puede ser. Si escucha un psicólogo esta charla, Sí. me va a poner en algún comentario. Sí. Yo te cobro menos de lo que Yo te dijiste. cobro menos de lo que dijiste en el minuto 20. Contactar. Sí. 15, Sí. Ay, a mí amo Acuario porque yo considero que son muy graciosos. Va, tengo una amiga que es acuariana y me cago de risa. Y mi papá Sí. es acuariano y Ah. hace chistes tan malos que me dan risa. Va, no sé si vos sos de hacer Yo, o sea, sí, yo me considero graciosa, pero viste que gracioso te tiene que considerar el otro, ¿no? Como que- mal. Pero sí. Ay, gracias. ¿Me consideras graciosa? Bueno, ¿ves? Ahí va. Es una de las características que les veo a los acuarianos. Y también que son tranquilos. Los veo muy Sí, tranquilos. la verdad que... Mi viejo es tranquilo y esta chica también que te cuento es tranquila. Sí, León me dice siempre yo sueño cosas re playeras, muy playeras, muy bizarras siempre. Y él siempre sueña con el trabajo. Entonces me decía tipo, ay, quiero tus sueños acuarianos. Podrías escribir un libro. Sí, es que te juro que son muy divertidos. Una acuariana, Me gusta el título igual. Gran título. Bueno, Piscis es muy creativo. Sí, re. Muy creativo. Re. A mí me encanta Piscis. Tanto que es tuve que demasiado aprender flashero. Sí.
Tuve que aprender a amigarme con mi ascendente. No puedo creer que Ay, sí. Yo también soy re llorona. Soy re llorona, re sensible también. Mal. Bueno, eso es una paja. Es una... Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, también es una paja cuando ves la película. ¿Viste? Sí. De la nada. Totalmente. Y también como que es un significado más profundo y tal vez Nada que ver. o tal vez sí, pero bueno, la gente no está en ese mood. Sí, total. Y no me gusta tanto Piscis, me tengo que aprender a mirar como muchísimo. Pero Sí. bueno, no sé si es eso o soy yo. Como que pensás mucho en la otra persona. Sí. Y eso es una paja tremenda. Sí. Por ejemplo, ante algunos procedimientos, si estoy con alguna compañera, priorizo a mi compañera porque bueno, no tanto, o tal Claro. vez voy a tener la oportunidad de hacerlo. Sí. 15 por jugar, cambio. No, yo te igual. Estoy temblando, el video está saliendo así. Pobre pibe, Sí, cuando lo vean. encima de charlando. Le van a tener que poner música arriba. Estaría bueno, no tendrían que hacerlo. Pongan, viste, las canciones de la cancha. Pongan ahí de bueno. ¿Qué te gusta? ¿Qué escuchas? de canciones. Bueno, esa es la otra, ¿viste? Yo me voy de lo romanticón a las canciones de Miguel, ¿viste? Sí. Así tengo como mis dos extremos. ¿Todo en español escuchas? La mayoría, lamentablemente. Es que... ¿Tú escuchas rock nacional o más que nada lo de ahora? No, lo de ahora. Escucho mucho, no sé si alguna vez escuchaste a los colombianos y los venezolanos que ponen salsa, merengue, bachata, venga. ¿Sí? Es re animada. Te la resubo. Y después a veces escucho también canciones de Carela y de Carapela, pero son re románticos, así. Sí. O rey. Una está tipo despechada y estás en una relación re estable. No, me gusta. Sí, es re lindo. Mis papás son grandes, tipo grandes. Mi viejo tiene 65. Jodeme. Entonces escucho mucho la música que él me mostró y esto de los 80. Estaba picadito, sangrentón. Pero a esta hora, andate a dormir, amigo. No sé, espero que sea sangre mía. Sí. Bueno, Ay, sí, ¿no te da esa paranoia? Ay, sí, Sí. Igual no transmiten enfermedades de ese tipo, ¿no? Claro, menos mal. Pero sí, me da asquito ya de Sí, tenerlo sí, por sí. un tema de higiene. Bueno, sí, perdón, hay No, comentarios. eso, tipo mucha música vieja, pero porque es la que escuchaba él. Mucho rock en inglés también. Y después de acá escucho Emilia, también me re gusta. Aguante, Mile. Me re gusta Que Emilia. estaban diciendo que estaba embarazada, eso Sí, pobre. Pobre Emilia. Bueno, rock nacional me gusta, la verdad. Mucho Virus. Me gusta.
Luismi. Re. Yo tengo un par de temitas. O sea, por eso tengo muy surtido. Sí. O escucho, viste, un tema en la radio, cuando estoy en algún colectivo o algo, y me lo busco y me lo busco y me lo Sí. descargo y ya la sociedad. Igual, mira, ahora que estoy haciendo memoria, mi hija tiene 60. Así que lleva muchos años, creo. Porque yo tengo 20 y él tiene 33. 20. Y la edad de Cristo. Sí, la edad de Cristo. León dijo la edad de Cristo. Porque cuando cumplió 33 mi papá dijo, ay, ahora todo el mundo te va a decir la edad de Cristo. Y no se lo dijo nadie. Nadie. Solo yo. A mí prácticamente me crió mi abuela, así que tengo dichos de muy de vieja y también tengo como costumbres de vieja, viste, le puede comer el quesito caliente y la boludez, pero bueno, que me dejó. Tu abuela. Qué linda. Es imposible. Ganar una patada 50.000 millones de euros. Me acuerdo que mi abuela tenía 15 años y todas mis amigas iban en topsito, cosas así, y yo siempre en polera. Y me acuerdo que decía que trataban todo este coso de hielo, boluda. Fue de hielo. O sea, si ves mis fotos del secundario, están todos así, con la remera, claro. ¿viste? Cuando te la ponías así. Bueno, no, posta. Cuando es vieja es posta muy vieja. Sí. ¿Era grande tu abuela? Sí, era grande. Y mi vieja trabajaba y bueno, realizaba la tarea, hacía lo que cosas. Qué linda. Sí, mal, posta. Muy copada. Tengo dolor de espalda de estar acá sentada, toda arrugada. Es que vos no, y además si temblás te empieza a doler la espalda de una manera tremenda. Te hace la joroba. Sí, me va. Sí. ¿Yo? Es que yo me di de baja y después me rompieron las pelotas y bueno, fui. Vos me escuchás, yo no tenía ni voz, boluda. Tommy. ¿A mí? Sé volver, sabe volver. Está bien, pasar con la mano, espera, está bien, 9, está bien. ¿Está parado ahí? Está dejando correr el tiempo, pues. No, Está dejando correr el tiempo. está dejando correr él. Vamos, pues, vamos. Está frenado, acá se lo mostré. Penalcito, fue un penalcito. La transferencia inmediata, vos. Escucha de la lona, boluda. Hay que patear ahora.
Bien redondo, ¿eh? A uno no. 10. Arriba, Tommy. Espera. Para, Nico. Ahí va, bien. Pasá la línea de la pelota, negro. Ahí. ¡La segunda, viejo! Vuelve, Juli. Bueno, ¿Qué comemos? Sí, veo. Ya te conozco. A buscarla si no llega. ¡Te llega! Abrí, Brian. Si unas papitas o algo me saca el, Sí, yo creo que te van a salvar. la ansiedad, ¿viste? Pero pasa. No quiero ver. Afuera sí. Che, Gaby, el full, me dejó la campera ahí, eso. Sí, no lo veo. ¡Juego! ¡Arriba! Tengo ganas de... ¿Estás para algo en particular? No, ¿de qué tenés ganas? Capaz que me dejo con puré, che. Pero hay que ir a comprar. Y si no, tengo que estar en tu PC, más fácil, por eso que más fácil. ¿Qué quieres? O sea, si compras puré tenés que comprar leche. Leche que compré hoy. Manteca tengo Ahí se lo escuché. No me dan confianza las milanesas del supermercado. Yo digo las de paquete, ¿no? ¿No te gustan? Me dan confianza. Nunca comí. Un bife. O si no, arroz o fideo con pollo. Y vemos ahora con qué onda el viaje. Si estamos medio cansados, ya fue. Yo comí fideos hoy. Ah, ok, pero ok. si querés volver a comer fideos, resto. Porque los de hoy no me gustaron. Él me decía para no comer fideo. Digo que si querés comer fideos también es una opción. O, como decís, puré con carne. O fritos si estás cansado. Sí, capaz que... André y yo nos la pasamos ¡Ey! charlando. Achiquen un poco. ¡Para acá, Nero! ¡Aguantala, Lucho, aguantala! ¡Agustín! ¡Ey, Agustín, ¡Agustín! Brian. Dale. ¡Sí, Agustín! ¡Dale! Bien, Agus. Bien, Juli. Bien. Llega. Sí. Nico, toda. ¡Perdón! Sí. Si aguanto estoy para mí coincido con quererme un pollo, estoy con mi casa. Vamos ahora también. Vamos a ir a ¿Cuánto queda? Right now. ¿Te contestó la de lavarropas? Avanza. Si puso corazón al como reaccionó. ¿Cómo no ibas a contestar? Yo no puedo creer. Bien, dale. Porque siento que mañana me va a decir uy. Siento que no es el final, en mi caso. ¿En serio? Ay, no, ojalá que sí. Escúcheme, cuando toca la pelota, dale, chico, dale, boludo. Vamos, Juan, dale. Capaz, es que capaz que lo tengo que hacer de fuera, amiga. ¡Ey! ¿Qué me haces así? Me parece que se va a quedar ahí. Ahí. Bueno, a mí Juan me dijo como que depende cómo le vaya. Brian,
Concha de mi madre. Yo. Al otro Nico. Segundo busca. Bien buscado, Juanpi. Tommy, quédate ahí. Juli, acá. Qué triste ese mensaje. Sí, si no te la paso yo. Dale. Me parece el suerte. Vamos en caso que no me dejaron pasar como el guete, ¿viste? ¡Goli! La descargas y sea menos 100. Sí. No, pero estás al 5 segundos. Sí. Sí. No, ni un pasaje. Juli. ¡Ojo, Brian! ¡Acomémonos, dale! Tranquilo. Vamos esa. Nacho. La mano. Me va solo atrás de ustedes. ¡Buen cambio! Sí. ¿Sabes qué? ¿Me lo querés guardar en la billetera? 3 minutos. Me dolió la mano cuando le ponía la pelota. Dale, no. Chocalo. Sí, te llega. ¡Contra! ¡Nico! ¡Dale! ¡Tommy! Mientras no se le llegue a la... ¡Busca! ¿Sabes qué quiero? Las maná rellenas de limón. ¿No? ¡Saca con la mano! ¿Qué opinas de las maná rellenas de limón? Me gustan. ¡Sigan la parte! ¡Dale! ¡Bien, amigo, bien! Estoy para unas maná rellenas de limón. Pero yo estoy pensando en... Estoy pensando de que me lo en eso, en unos pequeños, en una picada. Muy bien, salame. ¡Dale! ¡Sigue tirando el piso! Es lo mejor que hay. Pero a la acuariana le gusta. Era todo por acuario. El salame es lo más rico que hay. Mira, yo estoy a dieta y rompí la dieta solamente por eso, por unos sanguchitos de salame y queso que... Sí. ¿Pero dieta de qué? Que no puedes comer salame. No, dejé los azúcares. Igual, ¿viste? Pero aparte del salame, ¿qué tiene que ver? No, y dejé como... Trato de dejar las harinas. No, el salame sí, pero viste, pero no en sándwich. Además, como que tampoco es sano. Estoy tratando de comer. Está bien. Y no, fue lo más... Fui tan feliz. Fue el viernes a la mañana. No, mentira, el viernes a la tarde.
Usualmente la respeto la dieta y el fin de ya fue que Sí. no. ¿Y te sentís mejor? ¿Te sentís distinta o más o menos? No el mejor de ánimo. No sé, viste que hay gente que cuando deja la harina dicen que se siente mejor, con más energía o Ah. Quizás no es el momento. Claro, la agarré y la empecé en una mala época. Sabina tendría que haber agarrado en veranito. Sí, que no tenés ganas de comerte algo caliente. No, en verano hice cualquier boludo. Sí. El verano es re difícil comer en verano igual. Pero yo porque no sabes qué pasa con Sí, pero yo no sé qué pasó, que comía estofado, comía, no sé, videos todos los días, sí. Un guisito de lentejas, Un guiso de lentejas, qué rico. Bueno, a veces pero por ejemplo, unos ravioles no por la harina de... No. Es increíble cuando empezás a no comer harina, la cantidad de cosas que tiene la harina. ¿Viste? Tipo, no parecía. La base de mi dieta se fue a la mierda. Sí. Ya vinieron mis suegros y mi novio quiere preparar, ¿viste la salsa con chorizo a la pomarola? Está delicioso. Bueno, ahí voy a romper otra vez la dieta. Muy bien. Ya lo tenés planificado por lo menos. Mi idea es seguir con esto hasta la jura. Claro. Una vez que me puedan entrar en el body, ya fue. Ay, me muero. Porque yo siempre fui de... Ah, no. No. Una vez estaba tu hermana, creo. Ah, sí, me dijo. Y después alguien me vio diciendo, Es graciosa mi hermana. sí. Ella A mí me es... es de Sagitario. Amo. Ay, sí. Una de mis mejores amigas, pero se fue a vivir a Chile. Por cierto, te extraño. Ay, Si estás viendo esto. te quiero. Bueno, ves, por ejemplo, mi amiga, éramos mugre y uña, como se diga. Se fue, en vez de decirle que todo lo que sentía, todo lo que le iba a extrañar y que Sí. yo le dije, me parece una etapa en tu vida. Ah, bueno. Señora educada. Sí, posta. Ay, no, por favor, no. Ah, se rompió la verdad. ¿Dónde está? Nico. Mi asita. No, sí, mi asita de voz. No puedo no mover los dedos. Dale, Greco, dale, vamos arriba, ahora sí, dale. ¿Cuánto le queda esto? ¿Cuánto le queda esto? Me dijo el pelo que ya termina, así que voy guardando mi... Agarrando mi bolsa de perrito. Ah, Esto es muy oficial. qué linda. Viste, es como que... No lo diré, pero habrá señales. Claro. Para el que se dé cuenta.
No, por favor. Tommy, es tuya, Tommy. Entra Gaisiar, sacó un cambio fue. Me manda mensajes si está acá, León. Están mandando mensajes. Pasa que no me habla nadie. Gracias a Dios.